tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad, lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran, aquí diariamente te lo contamos, te lo mostramos, lo analizamos y lo debatimos para que vos estés bien informado y para que puedas vencer la cerrazón informativa. Vamos a seguir hoy porque hay nuevas revelaciones. A partir de la investigación de nuestro colega Juan Amorín, salió a la luz lo que fue la campaña de aportantes truchos el año pasado, en la campaña de Cambiemos del 2017 en la provincia de Buenos Aires. Pero detrás de eso, lo que ha aparecido ahora, estamos revelando desde ayer, aquí en Minuto 1, gracias a un trabajo que ha hecho el portal de la ciudad de La Plata, diagonales.com, gracias Charlie, diagonales.com, un trabajo muy interesante de un periodismo que hay que tener en cuenta, de un nuevo periodismo, periodismo del interior, que con fuerza, con responsabilidad también están trabajando. Ha salido a la luz que el esquema del año pasado ya había iniciado Cambiemos para financiamiento de la campaña presidencial de Mauricio Macri en el 2015. Esta noche, por primera vez, aquí en el programa, van a estar dos falsos aportantes, dos ex dirigentes de Cambiemos que fueron estafados. Por eso el hashtag Estafados Sociedad Anónima, con el que nos podés acompañar, porque enseguida también vamos a ver cómo Cambiemos usó, estafó a sus propios concejales, a sus propias listas en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, los ponían como aportantes a la campaña presidencial cuando los mismos están denunciando que nunca aportaron un peso. Incluso, en algunos casos, los mismos estafados han iniciado demandas ante la justicia. ¿Y sabe qué? No han recibido ninguna respuesta por parte de la justicia. Es toda una gran estafa, de Cambiemos, que ahora sí la justicia, si tiene ganas de investigar en serio en este país, tiene que ponerse a laburar y tiene... Porque por un lado está lo de la investigación de Juan Amorín y el destape, donde realmente se falseó identidades, mejor dicho, se robó identidades, se utilizó gente con necesidades, gente de escasos recursos, gente que salen a pelearla cotidianamente, que son beneficiarios de planes sociales, se les robó la identidad para usarlos el año pasado. No solamente como falsos aportantes a la campaña de Cambiemos, sino en muchos casos se utilizaron sus nombres para afiliarlos a Cambiemos cuando ni siquiera habían tenido el consentimiento. Y aquí, como lo viene analizando Darío Villarruel, no solamente hay que investigar el presunto lavado de dinero, sino también la estafa a estas personas. ¿Y de dónde salieron esos datos? ¿Salieron del ANSES? ¿Salieron del Ministerio de Acción Social que dirige la señora Carolina Stanley? ¿De dónde salieron los nombres? ¿Quiénes aportaron los nombres para falsear identidades, para estafarlos, para utilizarlos? Lo peor que puede hacerse en la política, utilizar personas para... Acá estamos en presencia, o podríamos, mejor dicho, vamos a ponerlo en potencial, podríamos estar en presencia de una, no solamente de una gran estafa, porque reitero, esta noche va a escuchar dos testimonios en primera persona de personas que fueron estafados porque les hacían llegar una lista diciendo el nombre y al costadito una indicación
ponga lo que va a aportar. Muchos, porque no lo podían hacer, devolvieron en blanco esas planillas y después otras personas la llenaron y le falsificaron la firma. Entonces, es una gran estafa, pero además hay que investigar seriamente si aquí no hubo un gran lavado de dinero. ¿De dónde salía ese dinero que aparecen ellos aportando cuando están diciendo yo no aporté un peso? ¿De dónde salía el dinero? Esa es la gran pregunta que hay que hacerse. Porque, a ver, el PRO, Cambiemos, que se presentaron como lo nuevo en la política, resulta que desde el 2015, repetido la campaña del 2017, utilizaron a personas como falsos aportantes, los estafaron y muchas veces utilizaron sus identidades. De eso nos vamos a estar ocupando hoy y reitero, por primera vez vamos a tener aquí dos testimonios de dos personas que incluso después, obviamente, desilusionados totalmente de Cambiemos, renunciaron, se fueron y han conformado otras agrupaciones políticas. De ese tema nos vamos a estar ocupando. Enseguida va a estar aquí también Miguel Fernández Pastor, que nos ha prometido que hoy va a traer aquí una especie de armado de juego para explicarnos cómo se ha caído el poder adquisitivo de los jubilados desde diciembre a este año. Pero no ha sido un buen día otra vez para la economía argentina. Es decir, en medio de esta tormenta económica admitida ayer por el propio presidente Mauricio Macri, que dijo estamos en medio de una tormenta, pero eso sí, en vez de, porque se supone, yo no soy especialista en navegación, ¿no? Pero se supone, ¿no?, que cuando se está en medio de una tormenta, el capitán busca tal vez alternativas para o evitar la tormenta o para salir de la tormenta. Sin embargo, Macri dijo, me hace acordar, hay una película, creo, ¿no? Me parece que se llama, no sé si mis compañeros se acuerdan, La Tormenta Perfecta, ¿no, Charlie? Gracias. La Tormenta Perfecta, que en vez de evitar, va hacia la onda, hacia la ola gigante que se le viene encima. Bueno, eso es lo que hizo ayer el presidente Macri. Como La Tormenta Perfecta, la película ratificó que siguen adelante y no importa la ola gigante que se viene. La ola gigante que bien podría ser de este nuevo instrumento de la timba financiera, promocionado hoy hasta por importantes diarios de nuestro país, que decían, está usted frente a un negocio extraordinario, aproveche, participe de la licitación de las letes. Realmente es insólito. La timba financiera a full en la Argentina y esta nueva bomba que está armando el Banco Central de la República Argentina. Es decir, fíjese usted, ninguna medida para promocionar las inversiones, a las pymes. Enseguida vamos a ver un mapa de las pymes, el desastre que están, cómo están cerrando fábricas importantes. Ninguna medida para incentivar el consumo, para incentivar la producción, todo timba financiera. Ganan unos pocos millones de pesos seguramente, después los sacan a tiempo, se los llevan al exterior, como lo vienen haciendo en esta corrida cambiaria que ha sufrido la República Argentina. Ahora sí, y otra cosa, hoy un mega decreto que también enseguida nos vamos a ocupar en el boletín oficial para anunciar cómo va a ser el ajuste. Por eso digo, ninguna medida a favor de la sociedad, ninguna medida a favor de la producción. Te anuncian el plan del Fondo Monetario Internacional, ajuste, cómo van a echar más gente del Estado. Eso es lo que te anuncia el gobierno de Mauricio Macri. Nada de medidas para incentivar la producción, para incentivar el mercado interno, para beneficiar a las pymes, para beneficiar a los laburantes. Todo medidas para favorecer a la timba financiera. Eso sí, van a seguir, te proponen, echando gente del Estado, como una máxima del plan
que les está exigiendo el Fondo Monetario Internacional, porque ya ni plan económico propio tiene este gobierno. Es el plan del Fondo Monetario Internacional el que lleva adelante cada vez con más sangría para la sociedad el gobierno de Mauricio Macri. Y esto, Fernando, buenas noches, ahora que están promocionando las LETES, armando una nueva bomba, ¿no? Sí, Gustavo, buenas noches. Teníamos antes las LEBAC que emitía el Banco Central y era una deuda cuasi fiscal, una deuda que no se pagaba con impuestos, que la tenía que afrontar el Banco Central. Para desactivar esta bomba de las LEBAC, que fue toda ganancia del sector financiero, estamos generando la bomba de las LETES, con una diferencia: las LETES son en dólares y a cuenta del Tesoro Nacional, es decir, se van a pagar con impuestos. Esto implica que una deuda que era cuasi fiscal y en pesos la estamos convirtiendo en fiscal en dólares. Te puedo asegurar que son 30.000 millones más de dólares de deuda, y de estos no entró un solo billete al Tesoro Nacional, no entró nada. Es toda deuda ficticia que generó Sturzenegger con sus famosas LEBAC en esa política fracasada para combatir la inflación. Ahora, las están promocionando hasta por los diarios, ¿no? Hay como una campaña muy grande para que la gente vaya mañana y compre las LEBAC, las LETES, que la última emisión rindió 5.5% en dólares. Vos vas con pesos o vas con pesos o con dólares, pero vas con pesos y te devuelven dólares con esta tasa de interés y los podés comprar al precio mayorista, porque este es el gran atractivo que ofrece el gobierno para que la gente se endeude o la gente le preste pesos al gobierno. Te ofrece venderte el dólar al precio mayorista del día anterior. Hoy creo que todavía no tenía la comunicación del Banco Central, pero debe estar en 27.52 más o menos. Es decir, te dan la posibilidad de comprar el dólar más barato. Podés comprar el dólar más barato y ganarte una tasa de interés en dólares por prestársela al gobierno. Bueno, otra pésima noticia para la producción. Por eso decimos, son todas noticias para favorecer la timba financiera, las que produce diariamente el gobierno de Mauricio Macri. Nada, hoy otra noticia en contra de la producción, porque el Banco Central mantuvo la tasa de referencia, ¿no? Sí, la mantuvo en 40%, pero estaba mirando, por ejemplo, ir al banco y pedir un adelanto en cuenta corriente, una operación de lo más natural en cualquier empresa, grande, pequeño, mediana, 55% de tasa de interés anual. No sé, es imposible buscar financiamiento bancario. No hay ninguna empresa que pueda sostenerse pagando una tasa de interés del 55% por un descubierto en cuenta corriente. ¿Vas a prestarle al banco o vas a colocar un plazo fijo? 33, 34% de lo que te están rindiendo un plazo fijo. No hay inversión en la economía real que se acerque a una tasa de retorno del 33, 34%. No hay posibilidad de generar un proyecto productivo que tenga esta rentabilidad. En la industria se calcula que un 15% es un disparate ya como una tasa de retorno, que a mediano plazo va a tener una rentabilidad del 5%. Estamos hablando de 33, 34, 35%. Es inviable operar hoy en el mercado, en las industrias. Muy bien, vamos a lo que ya muchos señalan, estamos en un periodo de estanflación en la República Argentina, con todo lo que eso significa para la economía cotidiana, ¿no? El BAE, el Buenos Aires Económico, hoy justamente lo marcaba, advierten que se avecina el tercer periodo de estanflación del mandato de Macri. Esto realmente, expliquémosle también, Fernando, lo que significa, ¿no?, la estanflación y lo que produce en la economía cotidiana. Sí, es lo que varias veces lo hemos planteado, Gustavo. Es un periodo donde la actividad económica va a caer, pero la inflación va a ser alta. Normalmente se asocia la inflación con una mayor demanda de los consumidores y por lo tanto presionan sobre los precios. Esto es la teoría monetarista, es la que llevó adelante Sturzenegger, por la cual decía, si no hay plata la gente no consume, por lo tanto los precios bajan. Fracasó. Estamos en un periodo de estanflación. Alta inflación con caída en el nivel de actividad económica.
Eso es básicamente, Gustavo, y lo vivimos en la primera mitad del 2016 muy fuerte, ¿no? Cuando el gobierno hizo todo mal en aquel periodo, claro, que salió del cepo y generó esa recesión tan fuerte que llegó a caer 4.5% el Producto Bruto Interno de la Argentina, sí, sí, con una inflación de 40%. Bueno, esto es lo que se está advirtiendo. Ahora, fíjese qué mal momento, porque como lo venimos diciendo todos los días en este programa, el gobierno de Mauricio Macri está atravesando su peor momento económico y político. Económico, por lo que estamos señalando y viendo todos los días. Político, porque hacia adentro de Cambiemos cruje la alianza. Esta noche, por ejemplo, el presidente Mauricio Macri se va a reunir con gobernadores radicales, con parte del radicalismo, lo va a recibir al titular de la Unión Cívica Radical, Osvaldo Cornejo, para aquietar la fuerte interna que disparó esa grieta que abrió Elisa Carrió cuando ninguneó la semana pasada a los radicales diciéndoles que son misógenos, pero además indicándoles que ella desde afuera maneja la Unión Cívica Radical. Eso abrió una grieta profunda que Macri se tiene que involucrar en este peor momento político y económico que tiene. Se tiene que involucrar el propio presidente para poner paños de agua fría en la crujiente y ardiente interna de Cambiemos. Pero además, ¿cómo será este mal momento económico? Hoy estaba viendo reportes de supermercadistas que están indicando que van a resignar ganancias durante el mes de julio y agosto porque no venden. Entonces van a tratar de evitar nuevas subas de precios, lo último que no pudieron trasladar de los aumentos del dólar, para incentivar las ventas en los supermercados que han caído drásticamente, como lo vienen marcando las últimas estadísticas. Ahora, lo venimos señalando, anoche lo marcaba Raúl Timerman cuando analizaba este mal momento económico y político de Cambiemos, lo están marcando diariamente todas las encuestas que se conocen. El gobierno atraviesa un periodo de baja en la imagen del presidente y de la gestión, pero tiene una profunda crisis de confianza y de credibilidad. No creen en la palabra del presidente, no creen en la palabra del gobierno. Y esto se ve representado hasta en los propios. Ayer marcábamos y mostrábamos el club de los desilusionados, empresarios y algunos dirigentes políticos, algunos que lo dicen como Julio Bárbaro, que están arrepintiéndose de haberlo acompañado y votado a Macri. Pero fíjese, entre los propios empresarios, que son el círculo rojo que ha gestado este gobierno, fíjese la desazón entre los propios empresarios. Esta encuesta que la realizó IDEA, la encuestadora D'Alessio Airol y Asociados, para IDEA, que es hoy por hoy el máximo de la representación de los empresarios. Ese coloquio que se hace en Mar del Plata, que el año pasado fue Macri, María Eugenia Vidal, todos los máximos exponentes de Cambiemos, ¿no? Fíjese, le preguntan a los empresarios de IDEA, ¿cómo evalúa la situación económica del semestre? Mucho peor, 26%. A ver, reitero, se lo están preguntando a los empresarios, integrantes, muchos de ellos, del Círculo Rojo, que apoyan a este gobierno. ¿Cómo evalúa la situación económica del semestre? Mucho peor, 26%. Peor, 42%. Fíjese que entre el mucho peor y el peor estamos en un 68% de los empresarios de la Argentina que ven a este semestre como mucho peor que el año pasado.
Sí, porque no terminé. Vamos con la placa anterior. Igual, 17%. Mejor, solo un 12%. Mucho mejor, así, un 3% que serán algunos que se dedican a la timba financiera. No, a la exportación. A la exportación. Se deben beneficiar en este momento con la devaluación. Bueno, reitero, el 68% de los empresarios de IDEA consultados en esta encuesta ven como peor o mucho peor la situación económica del semestre. Vamos a la otra. ¿Qué cree que sucederá con la inversión de su empresa en 12 meses? Es decir, en los próximos 12 meses. ¿Disminuirá mucho? 19%. ¿Disminuirá poco? 17%. ¿No se modificará? 47%. Dice 47%, ahí, estancado, no va a pasar nada. ¿Aumentará poco? Un 19%. Y aumentará mucho, 4%. Ahí los colores me confundieron un poco. Aumentará mucho, solo un 4%. Ahora, fíjese, esto está también en consonancia con lo que contaba el otro día Fernando, ¿no? Sobre el parate que hay en la capacidad de las industrias de nuestro país en producir, ¿no? Sí, la famosa utilización de la capacidad instalada. Estamos la capacidad instalada. Cada fábrica, el conjunto de las fábricas argentinas están utilizando el 60% de la capacidad de producción que tiene, 60-65% de la capacidad que tienen para producir. ¿Te imaginas que nadie necesita invertir teniendo el 30-35% de su capacidad ociosa? Puede todavía aumentar la producción un 30% sin necesidad de poner un peso. Claro. Bueno, ahora también hay un 34% de los empresarios que dicen que va a disminuir la inversión en su empresa y solo el 47% va a estancar y muy pocos que van a invertir. Vamos a la próxima. ¿Qué cree que sucederá con el empleo en su empresa en 12 meses? ¿Disminuirá mucho? 10%. ¿Disminuirá poco? 22%. ¿No se modificará? 49%. ¿Aumentará poco? 17%. ¿Aumentará mucho? 2%. Otra vez estamos en una situación de estancamiento, con un 22% que dice que va a disminuir poco, 32% que va a disminuir. También son números en rojo. Reitero, encuesta entre los empresarios, es decir, los propios empresarios que apoyan mucho de ello a este gobierno, ven una situación económica absolutamente pesimista para los próximos meses. Gustavo, son 230 ejecutivos de empresas grandes y medianas. Acá no estamos hablando de el pequeño comerciante del barrio que tiene miedo, no sabe qué es lo que le espera. Acá estamos hablando de los jugadores pesados de la Argentina, ¿no? Son 230 ejecutivos de las empresas más importantes del país los que contestaron. ¿Y sabes qué pusieron como la mayor preocupación? La inflación. Claro. Subió al tope de las preocupaciones de los empresarios el proceso inflacionario y una gran decepción con todo el equipo económico. Lo pusieron como el gran fracaso. Bueno, vamos a ver, es la placa que viene. ¿Cuáles fueron los principales errores del gobierno? Comunicación. Ahí está el problema que muchos dicen, es un problema de comunicación. Bueno, 49%. Equipo inadecuado. 34%, es decir, no confiaron ni confían en el equipo económico. Fallas en la política económica, 28%. Inflación, 22%. Déficit fiscal, 15%. Ahora, fíjese, entre equipo inadecuado, fallas en la política económica e inflación, todo autogestado por este gobierno, los empresarios dicen, muchachos, hicieron las cosas mal.
Pusieron un equipo económico equivocado o no lo supieron manejar. Tuvieron una política económica inadecuada y encima no pudieron bajar la inflación. Muchachos, hicieron las cosas mal. Esto es lo que los principales empresarios de la República Argentina le están diciendo hoy al presidente Mauricio Macri. El círculo rojo, muchos de los cuales, yo diría, me animo a decir, de estos, el 99% habrá votado por Macri y por Cambiemos. Le están diciendo, no han hecho las cosas bien. No pasan el examen de los empresarios. Ahora, cuando esto van a la ciudadanía, crece mucho más el pesimismo y las culpas en el equipo económico. Darío, buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Me llama la atención el ítem de la comunicación, porque la comunicación no es solamente del gobierno. El 95% de los medios de comunicación en la Argentina comunican por el gobierno. Claro. Entonces también es un palazo para los colegas que son oficialistas, responden al gobierno, cobran del gobierno y que transmiten ellos las medidas con alegría. Porque no nos olvidemos que los colegas periodistas se plantan frente a una cámara y dicen, qué lindo vamos al fondo, qué lindo las LEVAC, claro, qué lindo el 40%. Y la gente escucha eso, ¿no? Lo que comentábamos recién, Darío, con vos y con Fernando, afuera, que uno de los principales diarios de la Argentina digan, aprovechen muchachos, vayan a invertir en letes. La verdad que es insólito. Es insólito. No, digo, fallar en la comunicación teniendo todos los medios adictos. Hoy salieron las pautas de los medios, vos sabés muy bien. Y el Grupo Clarín recibió en el primer semestre, no recuerdo la cifra, 1.200, ¿no era? 1.200 millones. ¿Y qué va a decir Clarín? ¿Que el gobierno está mal? No, no lo va a decir. Bueno, pero eso, Darío, se ve reflejado en en el bajo rating. Claro. En el bajo rating. Vos fíjate, los principales comunicadores del gobierno, cómo se les ha caído el rating de sus programas y cómo también han perdido la credibilidad frente a la opinión pública. Ahí no hay pauta que valga. Cuando está herida la credibilidad de un medio o cuando está herida la credibilidad, como bien marcás vos, Darío, de quienes han sido los principales sostenedores, promotores y comunicadores de Cambiemos, bueno, está queriendo decir que está fallando mucho más que la comunicación, ¿no? El ministro de Economía salió de TN. Exactamente. Es decir, es un periodista. Si él no puede comunicar, no es ni periodista ni ministro. Estamos hasta las manos. Así es, así es. Bueno, y fíjese en lo que marcábamos recién, ¿no? Cómo todo esto que venimos comentando desde que iniciamos el programa, que son malas noticias para la productividad en la Argentina, la bomba de las letes, la timba financiera, la tasa de referencia que se mantiene en un 40%, que pronostica más recesión aún, cómo esto está matando pymes a lo largo y lo ancho de la Argentina, lamentablemente. Es un verdadero exterminio de las pymes en la República Argentina, ¿eh? Fíjese esto. Quebró la avícola Criave de Roque Pérez. Hay 3.000 puestos de trabajo en riesgo. La empresa procesadora de pescado Loba Pesquera despidió a 58 trabajadores. La empresa procesadora, esto ya lo marcamos recién. En Villa Flandria, bueno, esto fíjese, desde el 2016, esto es un dato importante, la producción en el sector textil, uno de los sectores más golpeados en las pymes, cayó 16,9, las ventas cayeron 22,8 y los despidos en el sector textil ya desde el 2016 son 8.500 personas despedidas. Y hoy se confirmó que una de las mayores empresas textiles radicadas en el Parque Industrial de Villa Flandria, pasando Luján, un polo de la industria textil, ha suspendido su producción. Lo había hecho durante todo el mes de junio. Un mes más va a tener otros 30 días. La textil Algocelán. La textil Algocelán extiende suspensiones por otros 30 días.
La empresa ya había suspendido sus actividades por 15 días y ahora extenderá la medida hasta agosto. La crisis no cesa, lo que está indicando esto, que realmente refleja las actividades textiles, ¿no? La verdad que esto causa mucha angustia, que en lugar de estarse apoyando sectores productivos de la Argentina, solo se esté pensando diariamente en beneficiar a los que apuestan a la timba financiera. Hoy lo decía José Urtubey, uno de los destacados dirigentes de la Unión Industrial Argentina, uno de los pocos empresarios de la Argentina que se animó a hablar desde el principio de este gobierno y venía advirtiendo, incluso casi en soledad, en la propia UIA, de lo que iba a significar el plan económico de Macri. La industria se han perdido 70.000 puestos de trabajo desde que comenzó este gobierno. Lo más doloroso es que no se han podido generar nuevos puestos de trabajo. Hoy la industria está funcionando prácticamente al 60% de la capacidad industrial instalada. Entonces, creo que es un dato claro de que por qué no empieza a funcionar el entramado productivo industrial. Porque no hay políticas que lo asistan. Se necesitan políticas productivas, se necesitan políticas de desarrollo, se necesitan políticas económicas que armonicen federalmente al país. Y esto es lo que hoy no veo que haya un plan concreto que esté direccionado en este sentido. Muy bien, ¿no? 70.000 empleos se han perdido desde el 2015 a la fecha en el sector industrial en la República Argentina. Y después tenemos casos cotidianos, diariamente. Ayer lo marcábamos, la Boston, el Mar del Plata, echó al 75% de su personal. Hoy hablábamos con una de sus representantes, Alejandra Blanco, que esto nos decía. Hace 3 meses que no cobramos sueldo, abril, mayo y junio no cobramos, aguinaldo muchísimo menos. Llevamos 2 años sin aportes patronales, ni obra social, ni nada. Y ellos aducen a que nosotros somos rebeldes, que en mi telegrama un poco más le faltó poner terrorista, porque me ponen de todo. Dicen que rompimos las instalaciones, que arruinamos los negocios. Ya tenemos pruebas y escribanos que han venido a verificar que todo está en orden. ¿Y está funcionando la Boston? No. No, nada. está tomada hace 40 días. Claro. Nos quedamos día y noche acá adentro hasta que tengamos una respuesta, cosa que no tenemos, ¿no? Ahora mañana miércoles ellos pidieron una audiencia en el ministerio, pero ya a veces se te terminan las esperanzas porque piden las audiencias y no se presentan. Lo cotidiano, lo que pasa a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, lamentablemente todos los días. Bien, y el gobierno frente a este panorama, ayer lo veíamos, muchos de sus voceros están pidiendo a gritos un preso. Están pidiéndole a la justicia, necesitamos un preso, saquen de la galera un preso porque necesitamos desviar la atención. Quiero decirles, no desvían con nada, muchachos, la atención, porque hoy la realidad cotidiana es la que impera en la Argentina. Es esta crisis económica que se profundiza día a día. Por más que traten de sacar conejos de la galera, no se puede desviar ya, como lo hacían en el relato inicial, que ahora se les ha caído absolutamente para desviar la atención. ¿Y hoy qué pasó con el juicio a Vudú por la causa Chicone, Darío Villarruel? Gustavo, bien lo que decís, porque el fin de semana los principales diarios ya daban como que el jueves iba a ser condenado y detenido Amado Vudú. Uno se pregunta, ¿los tribunales orales de la capital federal ya le habían avisado a los medios? Porque todavía no se habían escuchado, por ejemplo, las últimas palabras de los acusados. Tienen que reunirse, analizar la prueba, la causa Chicone calgográfica, y después determinar si alguien es culpable o inocente. Bueno, hay un elemento en el medio que tiene responsabilidad exclusiva y se llama Poder Ejecutivo Nacional. Hay un presidente de este tribunal que se llama Pablo Bertuzzi, que hace tiempo que está en este tribunal oral, pero que lo están proponiendo para ir a la Cámara Federal, es decir, ocupar 2 cargos. Claro, se especula y se dice en tribunales que el premio para Pablo Bertuzzi en caso de condenar y mandar a prisión a Vudú es llevarlo a la Cámara Federal.
Obviamente los acusados se hicieron eco de todo esto que salió en los medios, que se comenta, y presentaron hoy la recusación de Pablo Bertuzzi. Hubo un cuarto intermedio, se escuchó al fiscal que se opuso y los otros miembros de la Tribunal Oral número 4 decidieron no hacer lugar a la recusación. Pero como esto es apelable y puede ser nula la sentencia si Pablo Bertuzzi vota una condena, ha pasado todo para agosto. Es decir, los que pelaban el jueves o el viernes una tapa, condenan y detienen a Vudú, no la van a tener. Pero otra cosa que quiero decir. Vudú está acusado de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho. El fiscal pidió una pena de 5 años y medio y la UIF, que no tiene nada que hacer porque no hay lavado de dinero, sin embargo la dejaron estar, pidió 6 años de prisión. Muchos especulaban con la detención de Vudú. Estoy hablando con todos los jueces de los tribunales orales. No hay ninguna posibilidad, más allá que Amado Vudú sea condenado a una pena de 4, 5 o 6 años de prisión, que sea detenido el día de la sentencia. ¿Por qué? Porque la sentencia no está firme, no hay antecedentes, ni en esa sala, ni en otras... Pero, Darío, como te he dicho en otras oportunidades, en la justicia argentina de hoy, todo puede pasar. Yo lo digo públicamente, si el Tribunal Oral 4 condena y detiene a Vudú, dejo de ejercer la profesión de abogado, porque ya no tiene absolutamente ningún sentido en los tribunales. Repito, porque hay antecedentes, hay jurisprudencia. Absolutamente. No, ya no vale la pena defender a nadie. Otra apuesta, ¿eh? Sí, ¿qué vas a jugar? No, yo ya otra, por eso te hoy sobre la justicia argentina, la verdad que ¿cuántas veces lo hemos? Mañana vamos a hacer un programa especial también acá sobre la justicia argentina. Bueno, tiene mucho que ver. La verdad que... El programa de mañana, que van a venir abogados de presos políticos que tienen que ver con el gobierno anterior, y donde van a estar invitados, mira, principio de inocencia, debido proceso legal, derecho a la defensa, se van a sentar acá y le vamos a preguntar por qué no están en los tribunales. Exacto. Porque es muy grave. Porque además este tema que vos acabas de marcar, ¿no? Que hay muchos en la situación de este juez que hoy fue recusado, que están queriendo ir a otros cargos superiores y se están jugando quedar bien con el gobierno, meter preso a alguien para adquirir esa posibilidad. Ojo que hay muchos, como el caso que acabas de nombrar. Sí, y además el tribunal se llama el premio de la zanahoria. Es decir, hace algo a favor del Ejecutivo y te damos otro cargo. Claro. Pero además no se entiende por qué Pablo Bertuzzi, que está muy bien en un tribunal oral, lo quiere hacer trabajar en la Cámara Federal con un dato accesorio. Martín Irursun y Mariano Llorens de la Cámara Federal ya le dijeron al Consejo de la Magistratura que no lo quieren a Pablo Bertuzzi. Entonces, si alguien lo quiere meter por la fuerza, es porque esperan un premio de él para después trasladarlo. Esta es la historia. Es muy grave que se juegue con la libertad de las personas, más allá de la culpabilidad o no que tengan los hechos. Gracias, Darío. Como viene marcando Pedro Brigger, un poco en paralelo a la situación de Argentina y las exigencias del fondo, viene siguiendo el caso Haití, ¿no? Venimos siguiendo muchos casos, Gustavo, Grecia, Haití, y la verdad, si hablamos de estafados, una de las grandes estafas del Fondo Monetario Internacional es efectivamente Haití. ¿Qué estamos viendo? Imágenes de protestas del fin de semana. Ayer se lo habíamos adelantado, porque aumentaron el precio del combustible. ¿Qué dice el gobierno? No supimos comunicar. Qué interesante, no supimos comunicar el aumento, porque en realidad aumentamos el precio del combustible, dice el gobierno, para financiar programas sociales. Una gran estafa, sin lugar a dudas. Pero si uno entra al Fondo Monetario Internacional, a la página del fondo, y ve lo que decían hace meses la misión del fondo en Haití, lo que decía Christine Lagarde sobre Haití, fíjense, calcado con lo que dicen en la Argentina. Hay que reducir el déficit fiscal del sector público. Están haciendo bien las tareas. Vemos que Haití está creciendo. Hay que promover el crecimiento, hay que aliviar la pobreza, hay que seguir con las reformas estructurales. Esto es lo que viene diciendo el Fondo Monetario Internacional respecto del país más pobre de América. Más pobre de América. Pero uno de los grandes responsables, además del Fondo Monetario Internacional, respecto de la creciente pobreza en Haití, o que se mantenga y se profundice la pobreza en Haití, es el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. ¿Sabe qué hizo él mientras era presidente? Con la ayuda del Fondo Monetario Internacional le dijeron a los haitianos: ustedes tienen tasas muy altas para el arroz, bájenlos.
No se puede cobrar 50% de tasa al arroz que viene de los Estados Unidos y que llega a Haití. Se lo bajaron al 3%. ¿Qué pasó? Haití se inundó de arroz de los Estados Unidos. ¿Y de dónde? De Arkansas, el estado de donde proviene Bill Clinton. Haití producía arroz, exportaba arroz. Hoy la inmensa mayoría del arroz que se consume en Haití es importado. ¿De dónde? De Estados Unidos. Lo vi con mis propios ojos después del terremoto en 2010, que estuve en Haití y podía ver las bolsas gigantescas de arroz que provenían de los Estados Unidos. Ahora, Bill Clinton fue un gran responsable, pero fíjense lo que dijo él un tiempo después de haber tomado esas medidas en el Senado. Escuchémoslo, veámoslo, es el expresidente de los Estados Unidos. Since 1981, the United States has followed a policy until the last year or so we started rethinking it, that we rich countries that produce a lot of food should sell it to poor countries and relieve them of the burden of producing their own food. So thank goodness they can leap directly into the industrial era. It has not worked. It's maybe been good for some of my farmers in Arkansas, but it has not worked. It was a mistake. It was a mistake that I was a party to. I am not pointing the finger at anybody. I did that. I have to live every day with the consequences of the lost capacity to produce a rice crop in Haiti to feed those people. Ofrecérselo al Ministerio de Educación que lo reparta en todas las escuelas para que se vea qué produjo el Fondo Monetario Internacional junto a Bill Clinton, que después del terremoto Naciones Unidas lo encargó para hacerse cargo de la ayuda a la reconstrucción, que fue también, Gustavo, lamentablemente, una gran estafa en una región muy rica, porque hay oro, muy rica para explotar. Pero claro, algunos no quieren invertir porque dicen la inestabilidad política es terrible. ¿Y por qué esa inestabilidad política? En gran medida por las sugerencias, exigencias del Fondo Monetario Internacional. Nos habíamos olvidado, Gustavo, de lo que era el Fondo Monetario Internacional. Veamos lo que pasó en Haití, una gran estafa. Bueno, muchas gracias, Pedro. Estamos esta noche con Laura Velasco, directora de proyectos del CESBA, de la ciudad de Buenos Aires. Ella y ellos han hecho un relevamiento sobre la cantidad de nueva gente en situación de calle, producto de la crisis económica en la ciudad. Y también estamos con Miguel Ángel Pastor, que hoy nos propone... Presente, maestro. ¿Cómo no? Cuéntenos qué es lo que ha traído. Recién decía los números de la realidad. Y yo diría, esto también son los números de la realidad, pero la realidad de las jubilaciones de los últimos 25 años para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, porque si no es muy difícil. Esto es un trabajito que hicimos con un artesano que se llama Alan Álvarez de Reta, que me dio una mano en la casi desesperación de mostrarle a la gente lo que se viene en materia de seguridad social y de dónde venimos y qué es lo que pasó en el tiempo. Esto, que son 3 milímetros, significa 150 pesos. Eran los 150 pesos de Menem, que dejó en el 2001, en realidad no fue Menem, fue de la Rúa, pero que siguió a través de la convertibilidad. Y entonces lo vamos a poner acá, en la jubilación de Menem, y acá es el último número de Menem, y acá es el primer número del kirchnerismo. En ese tiempo, en el tiempo del kirchnerismo, la inflación fue 1.463%. Así que si este número lo indexamos en 1.463 pesos, llegamos a esta altura. En este mismo tiempo, en este mismo periodo, es decir, en toda la etapa del kirchnerismo... ¿Kirchnerismo o menemismo? Está hablando. Kirchnerismo, esto es menemismo y acá kirchnerismo. En el kirchnerismo las jubilaciones aumentaron el 2.766%. Quiero aclarar que estos son números oficiales. Sí. Están todos en Google, uno los puede mirar con toda tranquilidad. Es más, lo de inflación no es la inflación de Moreno ni cosa por el estilo, es la inflación más alta que se pueda tomar. Después, cuando se va Cristina, viene Macri. Entonces le deja esta jubilación que es exactamente igual. Claro. Ahora, indexamos por inflación, la inflación fue el 114,9%,
llega a este nivel. Si indexamos este número por el 114%, es decir, exactamente lo mismo que acá, este es el nivel de la jubilación, si la actualizáramos, la jubilación del kirchnerismo. Y después, los aumentos que se dieron en el tiempo de Macri llevan esto a este nivel. Pero aquí no es todo, porque hay lo que se conoce como ingresos indirectos, que fue el incremento de los servicios públicos, por ejemplo, que según Consumidores Libres de Polino dice que representa un 15% más que lo que representaba antes. Por lo tanto, esto sería el incremento de los servicios públicos, y utilizando la canasta del jubilado que hace la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que dice que el aumento en medicamentos en este periodo fue de 578 pesos, nos da esto. Por lo tanto, si nosotros damos vuelta a esto, la jubilación de Menem en este momento actualizada sería 4.684 pesos. Para equilibrar el mismo costo el mismo poder adquisitivo que tenía cuando Cristina dejó el gobierno, sería 11.242. Y la jubilación del gobierno de Macri es 8.096 pesos. Yo lo que quiero demostrar con esta imagen, que creo que es lo más importante que uno puede mostrar, que esto es una casita, casi como una casita. Quiere decir que si la cosa continúa, este camino, llegar a esto, está al alcance de la mano. Muy rápidamente se puede llegar. Y para que la gente tome conciencia... Se puede llegar al nivel de la jubilación del menemismo. Del menemismo. Pero para que la gente tome conciencia, no sé si recordarás que tanto Basavilbaso como Carrió decía que con la nueva ley de movilidad jubilatoria iban a ganar el 4% en el año. En el primer semestre, solo en el primer semestre ya perdieron el 3,60% los jubilados. Es decir, que a lo largo del año van a perder entre el 6, 7, 8%. Y por lo tanto, esta relación va a seguir bajando cada vez más y por lo tanto, alcanzar esa situación es una situación de mucha facilidad y que vamos a llegar a eso. Porque acá hay que tener en cuenta... ¿Se puede estar peor que en la época del menemismo, entonces? No solo se puede estar peor. Vos pensá esto, o que los televidentes piensen esto, que esto pasó sin el fondo actuando acá. Claro. El fondo recién llega. El fondo viene por los fondos de la Seguridad Social. Todos sabemos, porque además lo ha dicho el propio gobierno, que viene por los fondos de la Seguridad Social. Entonces el riesgo real, porque esto también hay que decirlo, en este momento, cuando estaba el menemismo, las jubilaciones eran 3.200.000. En este momento son 8.200.000, es decir, entre esto y esto hay 5 millones de compatriotas que si llegamos a esta situación van a perder su jubilación. Por lo tanto, el riesgo, el verdadero riesgo, es que haya 5 millones de argentinos que no tengan la jubilación. Y te doy un último dato que me parece trascendente. Habrá visto que una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional es que las jubilaciones se financien con aportes y contribuciones y que todos tengan los 30 años de servicios con aportes que requiere la ley. ¿Sabes cuánta gente completa, cuántas mujeres completan los 30 años de servicios con aportes después de los 60 años? Entre el 8 y el 10%. Y los hombres entre el 26 y el 30%. Por lo tanto, en ese otro margen están los 5 millones de personas que no van a tener jubilación si llegamos a este estadio. Esa es la situación que realmente nos espera y nos depara si efectivamente no se toma una decisión muy fuerte por el conjunto de los beneficiarios de salir a defender el sistema de seguridad social como lo conocemos. Porque si no, cuando nos queramos acordar, el sistema de seguridad social habrá perdido toda su vigencia y ya va a ser muy difícil reconstruir, porque cuando los fondos se van, cuando se consuma el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y cuando se agoten los impuestos con afectación específica al sistema previsional, ya va a ser tarde. Y entonces va a venir como salvamento extraordinario la capitalización a decirnos que es mejor negocio la capitalización, porque con este porcentaje de jubilación es más negocio la capitalización. Con este porcentaje de jubilación no es negocio la jubilación. Por eso la tienen que llevar a este nivel y cuando la lleven a este nivel, aunque lo pongan optativo, la gente se va a ir porque va a ganar más que con el régimen de reparto.
No hay ninguna duda, ¿eh? Es así, Sí, es tal cual como lo la describe. verdad, Digo, así está claro. Está clarísimo. Creo que no hay que agregarle nada. Mira, hoy anunciaron un mega ajuste del Estado Sí, ahora por después vamos a 20.000 explicar. millones de pesos. Si no tocan eso, no pueden jamás cumplir con lo que firmaron con el Fondo Monetario. No pueden cumplirlo. Así que ¿Y qué yo van a diría hacer con que los- los números de la realidad es la jubilación está en peligro. ¿Y qué van a hacer con los jubilados cuando no cobren? ¿Y qué pasó acá? ¿Harán Darío, changas? ya lo vivimos 10 años. Vivimos esa circunstancia. Lo que pasa es que ahora Tendremos un hay ministro muchos que más llore. ahora. Ahora hay muchos más, Es el efectivamente, y además hay mucha gente que tiene conciencia. Yo tengo, o por lo menos en mi fuero interno y en mi convencimiento, que la única alternativa es que entiendan, sobre todo, y óiganlo bien esto, los trabajadores activos, que van a estar mucho peor que los que estamos jubilados hoy, porque hoy tenemos una tasa de sustitución del 60%. Los que vienen atrás van a tener el 30%, porque para llegar a esto tienen que tener el 30%, porque si no, no llegan. Y eso es lo que propone el Fondo Monetario Internacional, porque habrá visto que ahora hay un cóctel nuevo que se está desarrollando a través de la reforma de la ley, donde uno de los puntos, que pasa así, viste, inadvertido, como que somos todos tontos, que es que hoy la jubilación se calcula sobre los últimos 10 años de trabajos efectivamente aportados. La quieren llevar a 25 años. Cualquiera se da cuenta que un chico cuando entra a trabajar entra como cadete y termina como jefe. Si uno hace un promedio de cadete a jefe, le va a dar una jubilación mucho más, o el monto de la jubilación va a ser siempre mucho más chica que si toma el último periodo en que la persona fue jefe. Vamos a discutirlo eso, porque en el proceso que estamos, los últimos 5 años de los trabajadores van a ser desempleados. Sí, pues, así que no, los pero últimos 5 son años de aportes, no van a ser jefes. son de aportes efectivamente ingresados. Claro, lo que ingresaron. Ingresados, tienen que haber ingresado esos aportes. Laura Velasco, buenas noches, y te vamos a pedir ahora que ya te quedes para la próxima hora, pero en base a las estadísticas, el otro día lo charlábamos en Radio 10, ¿no?, de cómo ha aumentado la cantidad de gente en situación de calle producto de la crisis económica y la indigencia. ¿Tienen también jubilados? Sí, por supuesto. Hay mucha gente mayor que está en situación de calle, hombres y mujeres. Esto. Sí, las malas noticias de la economía dejan a la gente en la calle, cada vez más gente. Y bueno, tenemos estadísticas que nos indican no solamente las personas mayores, como acá se graficaba muy bien con lo que sucede con las jubilaciones, gente que va perdiendo la changa, que pierde el empleo, sino también, en estas familias, tenemos 600 niños, niñas y adolescentes en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. Tremendo. El otro día vos me contabas, cuando hablábamos en la radio, que se da, esto es la conciencia de mucha gente, que se da el caso de familias que están con chicos en la calle, pero que los padres los mandan a las escuelas igual. Así es, en un 73% los niños, niñas siguen asistiendo a la escuela, como pueden, porque... Y otro dato, la mayoría de las personas que están en situación de calle, porque el censo ha sido un censo cualitativo, indica que la mayoría, casi un 80%, no tienen ningún tipo de subsidio, o sea que están totalmente... Están en la calle totalmente. Totalmente en la calle, con todos sus derechos vulnerados y lejos de la mano del Estado. Y esto es tremendo, ¿no? Jubilados en situación de pobreza. La otra vez lo decíamos acá, yo no soy un técnico ni recorro las calles lo suficientemente prolijo como para poder decir cuál es la realidad. Lo que sí puedo decir que cada vez veo más viejos en la calle. Claro. Y como yo siempre digo, no hay nada más triste que un viejo indigente, porque ese no tiene retorno, no tiene ninguna posibilidad, porque no tiene ninguna herramienta y ni siquiera tenemos la esperanza de que el día de mañana su situación mejore. Así que si no hay un Estado presente que le da una mano, efectivamente el destino de esa persona es tremendo. Bueno, es duro la realidad que nos toca vivir. Bueno, Miguel, gracias, No, gracias a porque ustedes. realmente nos hace reflexionar con un ejercicio muy simple, muy didáctico, pero que realmente nos ha hecho reflexionar, Bueno, la verdad que... Muchas gracias por la preocupación, No, por porque en favor. realidad es en el único lugar donde estas cosas se pueden debatir de esta manera. Así Claro. que el agradecido soy yo. Bueno, Laura, ahora continuamos, porque nos interesa mucho saber cómo ha aumentado solo en el ámbito de la ciudad de
Buenos Aires, ¿no? La gente en situación de calle producto de la crisis económica, que es otro dato de la realidad. Antes de irnos a la primera pausa, Fernando, marcamos esta semana, ¿no?, lo que ha hecho el gobierno, cómo ha extendido el plazo de las autopistas del Sol y del Oeste, socios del presidente Mauricio Macri. Incluso en las autopistas del Sol hasta el año pasado tenían un porcentaje, la familia presidencial, aumentaron, ganaron las acciones, vendieron con esa ganancia y ahora le han dado una prórroga a sus socios hasta el 2030, pero con una salvedad también, ¿no? Sí, porque el contrato está firmado en pesos, las tarifas figuran en pesos, pero la ganancia que se le va a reconocer a la empresa está en dólares. Por lo tanto, hay una relación directa. Si la empresa va a tener un mínimo garantizado en dólares, la tarifa va a tener que estar dolarizada. Y vamos a ver cómo a lo largo de este año van a tener que ir aumentando para ir acompañando el proceso de devaluación del peso y garantizarle esta renta que tiene la empresa por el contrato. Acordate, Gato, que en la reestructuración, en la renegociación del contrato, le condonaron 740 millones de dólares que tenían de deuda y 60 millones que tenían de multas. 800 millones de dólares le condonaron a las empresas, a la empresa Autopista del Sol, sí, para renegociar el contrato. Bueno, ahora también le garantizaron una rentabilidad en dólares que va a salir de la tarifa, claramente. Es decir, están todas las tarifas dolarizadas. Las tarifas de los servicios públicos, también las de las autopistas. Digo, un lindo negocio, ¿no? ¿Sabes qué? Hay una sola cosa que no está dolarizada, el cobro de impuestos. Y ese es el mayor problema que tiene el gobierno. Porque en el anterior proceso, en el anterior gobierno, tenía un impuesto dolarizado que son las retenciones. Cada vez que el dólar se sube, cada vez que el peso se devalúa, los ingresos del Estado mejoran por las retenciones. Con este gobierno, que desarmó toda la estructura de retenciones, no tiene ningún impuesto dolarizado, por lo tanto esta devaluación ha incrementado el peso de la deuda en forma exponencial, haciendo que el ajuste que se tenga que hacer el Estado va a ser cada vez más grande. Porque tiene tarifas dolarizadas, pero no tiene un impuesto que acompañe ese proceso de devaluación. Ahora, el dólar sube, la tarifa sube. El dólar bajó. ¿Baja la tarifa? No. Porque es como el petróleo. Claro, aumenta el petróleo, aumenta la nafta. Claro. Baja el petróleo, no baja la nafta. Está bárbaro. Bueno, muy bien. Nos vamos a la primera pausa y enseguidita, cuando nos volvemos a encontrar aquí en Minuto 1, estafados, sociedad anónima. Los primeros ejemplos en primera persona de cómo en el 2015, en la campaña presidencial de Mauricio Macri, se utilizó a incluso concejales, exconcejales, cabezas de listas que los hacían figurar como aportantes a la campaña sin que ellos hayan aportado un peso. Enseguidita, estafados, sociedad anónima.